Bona tarda. Bona tarda. Pues la verdad es que estamos muy felices de poder presentar un proyecto. Es como una especie de sueño que parte de una realidad que es común a todos nosotros. Somos un grupo que lleva 20 años escuchando muchas veces y de muchas maneras diferentes frases del tipo ¿para qué voy a sentar al bebé aquí si de todas maneras no entiende nada? Lo que hacéis es muy complejo, no lo he entendido ni yo, o sea que imagínate que el bebé. Estas frases sobre las capacidades de entendimiento nos han hecho investigar, nos han hecho estudiar, y hace 2 años empezamos a hacer un proyecto que tenía como objetivo estudiar las respuestas psicofisiológicas. Las respuestas psicofisiológicas, ¿soy yo? Las respuestas psicofisiológicas de los niños menores de 3 años asistiendo a obras de artes escénicas, a obras principalmente de teatro, de música o de danza. Hicimos una primera parte del proyecto en 2017, con todos sus errores, creación de metodología, y sobre todo porque reuníamos disciplinas que no suelen trabajar en conjunto y con un campo pionero a desarrollar para lo que dice ahí, que son la obtención de datos y respuestas psicofisiológicas utilizando tecnología electrodérmica en diferentes representaciones. Hicimos una primera etapa, la que hicimos tanto la medición de las respuestas psicofisiológicas de los bebés y de los niños más menores de 3 años, como la filmación durante las representaciones tanto del público monitorado como de las actrices. Y eso nos permitió primero probar los equipamientos, probar la metodología que habíamos creado, ver si lo que estábamos empezando a investigar tenía sentido y hacer una segunda etapa, en la cual pues eso, hay muchas fases de financiación, etcétera, etcétera, para contaros esta reciente etapa que hemos hecho a lo largo de 24 funciones. Hemos filmado con un equipo de 5 cámaras, 10 personas, y un equipo formado por una persona que se ocupa de los sensores electrodérmicos, que es polaco, Andrzej Andamon, y Miguel, que también se ha ocupado de todo lo que es la toma de datos. A partir de ahí hicimos, en el pasado mes de septiembre, la medición durante 24 representaciones de 4 espectáculos diferentes. Recogimos todos esos datos, filmamos, y hoy llegamos aquí un poco con la lengua afuera para mostrar los primeros datos que hemos recogido. Más llevados por el entusiasmo que por la realidad del tiempo que necesitaríamos para analizar. Son 12 horas de grabación multiplicadas por 5 cámaras. Son muchas horas de grabación, son muchos datos que hay que analizar. Los sensores, ahora os explicaremos cómo funcionan, cómo es esto de la tecnología y para qué vale. Pero solo deciros que cada segundo recogemos 2 datos. Eso es para que tengáis una idea de la cantidad de datos que tenemos que analizar. Hoy vamos a presentar la punta del iceberg de lo que queremos que sea una investigación que se realice en todos vuestros festivales, en todos los sitios que hay la oportunidad de poder programar obras escénicas para la primera infancia. Bueno, yo le voy a pasar a mi izquierda tengo a Miguel Ribagorda. Él es una persona que viene del mundo de la ciencia, pero es director de teatro y además lleva mucho tiempo investigando en el ámbito de la neurociencia y el teatro.
juntos hemos desarrollado una serie de hipótesis que hemos puesto en funcionamiento con una serie de experimentos. Y os vamos a contar, intentando ser lo más claros posible, sabiendo eso. Venimos con la cocina todavía en marcha, ¿vale? No. Ok. Bueno. Okay. Para grabarnos. Bueno. Sí. Vale, ok. Sí. Bueno, en efecto, bueno, yo vengo del mundo de la ingeniería, aparte soy director de escena y llevo bastantes años investigando este extraño mundo de la neurociencia aplicada a las artes escénicas que en España es prácticamente desconocido, pero bueno, estamos ya dando los primeros pasos y se están haciendo las primeras publicaciones de algo que, en fin, merece ser conocido, ¿no? En efecto, hemos desarrollado una serie de hipótesis para este trabajo de investigación que hemos estado haciendo en Brasil, que es una fase de las futuras que vendrán posiblemente, en el que queríamos constatar empíricamente una serie de teorías que, bueno, pues distintos campos de la neurobiología o de las ciencias cognitivas o, en fin, de las que tenéis aquí listadas, ¿verdad?, de la psicología social, en fin, del comportamiento social, pues que enuncian, pero se quedan en el mero hecho de ser anunciadas, cuando ya existe la posibilidad de que todo lo que están diciendo pueda de alguna manera ser comprobado, ¿no? Carlos os ha mencionado repetidamente el concepto psicofisiología. Los valores psicofisiológicos, quiero decir, no son más que las respuestas fisiológicas a un incentivo psicológico, si queréis. Cómo responde el cuerpo a nivel atentivo, emocional y perceptivo. Existen ya estudios, lógicamente hechos, con distintas tecnologías que posiblemente todos conocéis, que son la resonancia magnética funcional o la tomografía de emisión de positrones incluso. Son excesivamente invasivos e imposible de ser utilizados en un entorno representacional como es el que nosotros estudiamos, que es el de una comunicación teatral, ¿no? Hubo hace unos años un intento por solucionar esto y poder captar datos en vivo a través de una tecnología que se llama EMT. Bueno, no me voy a meter ahí en realidad. Lo que quiero es hablaros de la tecnología que hoy se está utilizando en campos como el neuromarketing, la neuropolítica. El neuro se utiliza mucho ya para muchas cosas y tenéis que saber que no es nada más que la obtención de esa fisiología a través, a través de una tecnología que en este caso se llama EDA, Electrodermal Activity. ¿Qué es la actividad electrodérmica? Bueno, lo tenéis ahí, ¿no? Es un término que utilizamos para hablar de las variaciones eléctricas de la piel. La piel es conductiva, sabéis que la dermis puede ser conductiva. Aplicando una diferencia de tensión, una diferencia de potencial, se genera una corriente que se puede llegar a captar, ¿no? Y esto es lo que hace esta tecnología. Y es muy importante porque la variación de esta resistencia está directamente ligada al comportamiento psicofisiológico. Hay enervación en toda la dermis hasta el sistema nervioso autónomo y dentro del sistema nervioso autónomo al sistema simpático. Y el sistema simpático es el único dentro del cerebro que no se ve contaminado por una actividad racional. ¿Qué significa esto? Que las mediciones que estamos obteniendo están directamente ligadas a la percepción real
a la atención real y a la emoción real que está sintiendo el sujeto estudiado. En fin, nos podríamos meter en biología, pero no tiene mucho sentido. Únicamente si queréis que sepáis que toda esta actividad está centrada está ubicada en lo que llaman el cerebro intermedio, en el hipocampo, en fin, distintas regiones cerebrales con las que nosotros jugamos para extraer información de ahí, ¿no? Esta es la tecnología. Sí, bueno, tenemos aquí unos sensores. Es algo como esto. Yo no sé si hay alguna... Son... Tiene dos... Sí. Tiene dos electrodos. Y en las zonas donde más concentración de glándulas sudoríparas, que vienen a ser aquí o en las axilas, lo hemos ido colocando también en relación a, bueno, pues también crear una tecnología para poder colocarlo a un bebé y que no se sienta incómodo, ¿no? O sea, daos cuenta que hemos tenido que trabajar desde cero porque no había ninguna documentación, ningún material. Carlos ha hablado de punta del iceberg. En realidad hemos tenido que desarrollar una metodología completamente nueva para trabajar. Vamos, que nos hemos dado de bruces todo el rato. Sí, pues es como hay que hacerlo. Si no, así es como se investiga, ¿no? Sabéis que de cada 10 investigaciones sale una y esta de momento está saliendo, ¿no? Unos sensores tan pequeñitos como estos que nos permiten poder posicionarlos en los dedos o incluso en la muñeca o en la axila del bebé hasta el niño de 3 años. Lógicamente se ha utilizado, yo lo he utilizado también para hacer mediciones en adultos. Y lo bueno es que este es el último, bueno, es parecido al último que hay, toda la electrónica está aquí dentro y esto sencillamente se engancha al ordenador. Hay una tecnología distinta que es con la que yo espero que trabajar en las próximas mediciones, que ya no tiene cable, lo cual es incluso mejor porque la información es más limpia. Hay todo un ruido, el ruido gaussiano, el ruido blanco que se llama, que se filtra de inmediato, ¿no? Y es maravilloso. Esta tecnología va con una especie de, luego os enseñamos una foto, una especie de dispositivo como si fuera un teléfono, algo así. Lo he pasado, la petaca. Es una petaca que se pone y está captando, on the fly, que se dice en el instante, está captando todas las variaciones de resistencia que existen entre los dos sensores. Vale. Entonces, una vez dicho esto, ¿dónde está? Una vez dicho esto, podemos hablar de las hipótesis de trabajo y enseñar solo bien, de la curva. Mirad, sí, esto es, en efecto, esto es una curva tipo de la respuesta que nos da una excitación, la curva EDA. Sobre una conductancia, la conductancia o resistencia en realidad tampoco tiene mucho sentido. Veis que hay un estímulo, el estímulo se produce en el tiempo cero. La primera reacción, la resolución temporal de esta tecnología se mide en segundos. Esto quiere decir que pasados entre 1 y 3 segundos estamos viendo la respuesta a la excitación generada. Se produce un pico también en un tiempo entre 1, 2, 3 segundos y luego hay un decay que, bueno, pues es un tiempo que luego hasta aquí se llama recovery, pero bueno, tiene un decay que es casi el doble del que se obtiene hasta el pico, ¿no? Esto nos viene muy bien, que el time lag sea de hasta 3 segundos. El time lag es el momento en el que se produce una reacción, una respuesta fisiológica a la excitación, porque la resolución temporal del EDA está en esta línea, ¿no? Y la del cuerpo, es decir, se alinean. Hay tecnologías que nos dan resoluciones temporales de milisegundos y aquí no tiene ningún sentido. Os lo ha dicho antes Carlos, estamos haciendo un muestreo. Cada segundo tomamos 2 muestras. Es casi innecesario, se podría tomar 1. Esto nos da todavía más accuracy, ¿no? Más precisión. Nos da una precisión más grande, ¿no? Sí. Cabe decir que si bien la tecnología EDA no se ha utilizado para estudios en primera infancia, que nosotros sepamos, sí se viene utilizando con mucha frecuencia en estudios aplicados incluso a las artes escénicas, al teatro, la danza, la música. Más
al teatro. Al estudio, fíjate, hay productoras de televisión que antes de emitir una serie, y esto posiblemente os suene, antes de emitir una serie, pues hacen un muestreo de población, les enseñan la serie a ver cómo reaccionan. Este tipo de reacciones se estudian con esta tecnología, ¿no? Hay una serie de señales que obtenemos. En realidad se dividen en dos señales. Una señal que la llamamos electrodermal level, el EDL, o Skin Conductance Level, que nos va a dar el baseline, ¿no? Nos da la línea sobre la que estamos midiendo. Y está relacionado con la atención. Cuanto más baja sea esta señal, significa que hay menos resistencia y por lo tanto más atención. Tenemos una segunda señal que está relacionado con la emoción. La llamamos EDR, están aquí, bueno, has pasado, la llamamos EDR, la Electrodermal Response, y son señales son picos de señales en los que hay una apertura del poro instantáneo y se cierra de manera instantánea. Entonces, es exactamente, esa es la amplitud de la EDR. Ahí estamos viendo la EDR nada más, no estamos viendo, bueno, sí, en efecto, es la respuesta, ¿no? Salta la otra. Esto es. O sea, esta es la respuesta, digamos, y sobre la respuesta pues hay una subida también medido en kiloohmios, que es la medida de resistencia, bueno, que tiene en función de únicamente que conozcáis estas dos señales. Es interesante también que sepáis la dificultad que tenemos para hacer estos trabajos, porque estas dos señales están contaminadas. Están contaminadas, pues en el momento en el que hay un cable, si tú lo mueves, se generan picos, se genera ruido. En estas edades, claro, os hemos dicho que hemos tenido que desarrollar una metodología específica que tampoco es muy complicada. Carlos iba explicando qué es lo que hay que hacer con el sensor y aunque se explique, un niño de 1 año pues lo chupa, se lo quita, se lo da a otro, se lo pone en la oreja. Todo esto son eventualidades que suceden y la realidad es que, y esto hay que constatar la realidad, de todos los estudios que hemos hecho, yo diría que cerca del 40%, si no más, de cada estudio no es válido, no es válida la información. Pero bueno, el otro 60% sí, y muy válida, como vais a poder ver, sí. Como vais a poder ver ahora, ¿no? Cada representación teníamos 16 sensores conectados tanto a los actores o a las actrices como a bebés y a veces a sus acompañantes también. O sea, hemos hecho, ahora os contamos los estudios, que es casi lo más interesante. Bueno, esto es únicamente para que veáis a nivel neurocortical. Neurocortical es la parte más nueva del cerebro, el neocortes tiene 6 capas y esta tecnología que estoy viendo aquí, en este caso es una resonancia magnética funcional, lo que nos está diciendo, nos está hablando de un sistema de neuronas espejo del que luego os voy a hablar, pero que se desarrolla en la capa superior. La tecnología que hemos utilizado está en el cuerpo calloso, en la amígdala, en toda la parte interior. Entonces, esta tecnología sirve para ver lo que nosotros queremos ver, pero no en un entorno representacional, no en un vis-a-vis, como estamos aquí, sino metiendo a un niño o a un adulto en un escáner. Y esto no nos interesaba, ¿no? Vale. Pues yo voy a contar un par de cosillas. Una de las cosas fundamentales que hemos intentado estudiar son lo que se llaman los espacios de intenciones compartidas. Yo he hablado de lo que es el origen del proyecto, es decir, nos decían los niños no entienden. La vocación de este estudio es comprobar hasta qué punto hay una intelección o no existe. Y para eso es muy importante que por lo menos nos entendamos en lo que queremos decir con entender. Hemos hecho un repaso de las definiciones en diferentes diccionarios de diferentes lenguas. Curiosamente, el verbo entender es un verbo que se le ha disociado de todo su campo semántico y se le ha colocado como una capacidad individual. O tú me entiendes o no me entiendes. Es decir, en función de tu capacidad de desarrollo, en función de tu sensibilidad,
tu capacidad intelectiva, etcétera, etcétera. Curiosamente, todas las palabras que aparecen en el diccionario de la misma raíz no existen en su campo semántico como definición. Entender, por ejemplo, en el diccionario de la Academia Española se definía como saber algo o alguna cosa a la perfección. O en el diccionario Aurelio portugués se decía que era poder tener una comprensión completa de cualquier tipo de argumento. Entonces, nosotros nos fuimos a buscar, como gran parte de nuestro trabajo, a la raíz de la palabra, a la raíz del verbo. Y la raíz del verbo tiene que ver con un oficio que hacían muy antiguamente las costureras. Entender era tender una cuerda y hacer una trenza. Era un entendimiento que se hacía en un acuerdo en la cuerda. Entonces se ponía una cosa que viene de la misma familia, que es la atención, que tiene la misma raíz. Se hacían tentativas, que tiene la misma raíz. Yo estoy hablando, por ejemplo, understand en inglés, también es para para podernos comprender, tiene que haber una cosa que está entre los dos, mutua. Y esto es un cambio completamente diferente para lo que vamos a contar, porque lo que nosotros vamos a medir es si hay una relación y cómo se produce el intercambio en esa relación. No es una capacidad individual y por eso hemos medido también lo que le pasa a las actrices encima del escenario. Entonces la imagen, para que os hagáis una idea de la imagen de la metodología, bueno, estos son, por ejemplo, las palabras que tienen que ver en catalán o en inglés, que tienen que ver con la familia del entender, ¿no? Que es tendencia, intención, estiración. Entender era estirar, ¿eh? Atención es de la misma palabra, la raíz tendre, tendar, intentar, tendencia, ostentar, intentar, tentar, en fin. Siempre tendemos a entendernos. Y todas esas palabras nos hacen entender que en realidad es algo mutuo. Yo no podría decirle a alguien, no me entiendes si yo suelto la cuerda, por ejemplo. Entonces, toda la metodología que hemos desarrollado tiene que ver con esa relación de imaginar al público espectador en una relación, en esto es un modelo sobre la atención. Desarrollamos varios modelos, pero el que me interesaba enseñaros, modelos para valorar la emoción, en fin, es esta trenza para valorar lo que sería la emoción estética, la emoción simbólica y la emoción dramática. No me interesa más que enseñaros un dibujo para que me entendáis lo que estamos intentando medir, que es esa correlación entre lo que pasa encima del escenario con todo su lenguaje y en el público. Las metodologías que hemos encontrado no dicen de respecto del teatro, entonces hemos desarrollado una que nos viniera bien. Estos son fotografías de cómo se tomaron las mediciones, los 16 sensores, en escuelas, hicimos actuaciones en teatros, en escuelas infantiles, en fin, toda una serie de... entonces los colocábamos al resto del público para que hubiera... Y en ese sentido hicimos varios tipos de experimentos, ¿vale? Antes de ello también hicimos, en la primera parte del trabajo hicimos un estudio individual. En esta segunda parte ha sido mucho más que son los datos colectivos que podemos sacar de una medición. Esas son las respuestas electrodérmicas con 4 parámetros y bueno, el estudio que realizamos, en fin. Y si queréis os enseño un vídeo, pero ¿tú quieres contar algo de esto? Sí. Bueno, entonces os voy a contar una cosita nada más. Mirar lo que acaba de decir Carlos, pero por otro, mirarlo desde otro ángulo. Cuando hablamos de los SSI, de los espacios de intención compartida, a mí me gusta
cuando hablo de esto me gusta arrancar diciendo algo muy sencillo. Todos pensamos algo, pero desde que tenemos una hora se piensa algo. Los teóricos a esto lo llaman intencionalidad, y la intencionalidad tiene una jerarquía de primer orden, que es tener una conciencia de sí mismo, y una de segundo orden, que es hacerse una representación de la mente de otro. Y esto es muy importante en la comunicación social. Es muy importante porque si nosotros somos capaces de entender la dinámica de entendimiento ajena, lo que estamos haciendo es predecir o anticipar lo que el otro nos va a decir, o lo que el otro pues, nos va a enseñar. Esto es el espacio de intenciones compartidas. Lo que vosotros ahora, por ejemplo, estáis haciendo conmigo, si yo me llevo el teléfono al oído, vosotros también lo estáis haciendo. Lógicamente estáis inhibiendo vuestra parte motora, pero existe un grupo neuronal que se llaman las neuronas espejo, que las tenemos desde que nacemos, unas 85.000 millones de neuronas, que lo que se encargan es de accionar cuando se realiza una acción y de accionar cuando se ve que se realiza esa acción. En este momento vosotros también os estáis moviendo como yo. Esto es lo que hemos querido captar. Al principio se hablaba de un espacio de acciones compartidas entre lo que el espectador está viendo y lo que el intérprete está ejecutando. Luego se ha descubierto posteriormente que en realidad este grupo neuronal lo que hace es entender la intención, no la acción. Y ese es un espacio teatral muy bonito, porque si yo en vez de llevarme el teléfono al oído me lo llevo a la cabeza, yo ahí os sorprendo, os rompo el esquema mental que tenéis y empezáis a ser espectadores activos, que es lo que el teatro debería buscar, ¿no? No me lío más. Bueno, esto no falta decir. Entonces, hemos trabajado, saltamos a las hipótesis si quieres, hemos trabajado sobre 3-4 hipótesis, Sí. ¿vale? Sí. Unas tienen que ver con el comportamiento social, el social behavior and potential. A ver, Sí, están aquí estas 4. La primera, mirad, en la primera queríamos comprobar algo que la teoría llama joint attention. La joint attention, la atención conjunta, es la capacidad que un grupo como este, y por supuesto un grupo de 0 a 3 años, puede tener, un grupo de niños, frente a lo que se le está contando, frente a lo que está experimentando, incluso cuando hay elementos disruptores, incluso cuando hay elementos en el exterior que están modificando este ciclo que en biología se llama autopoiético, o que un neurocientífico llamado Damasio llamó homeostasis social, que es un ciclo cerrado entre lo que vosotros estáis dándome a mí ahora y lo que yo os estoy dando a vosotros. Esto es este microcosmos, esta homeostasis social, es la que es el etud nunc, ¿no? El aquí y el ahora, el aquí y el siempre, el que no puede ser roto por estímulos exteriores. Y esto lo hemos podido estudiar a ver si en efecto se daba. Y tenemos algunas curvas para enseñaros para que veáis para que veáis eso. Pues mientras hace lo que hace, yo os cuento más hipótesis. Esto es un vídeo del primer estudio en el que se monitoraba la acción escénica, el espectador que está, los dos espectadores que están monitorados, en este caso un padre y un hijo, y la señal que recibíamos, la señal de la emoción es la bola, la que describía Miguel, es la bola roja, y luego hay la constante o la tónica, que es la bola amarilla, que es la atención. Las dos de arriba y abajo son la conductancia y la resistencia, que son contrarias. La conductancia es la bola azul, la resistencia es
la bola verde. Todo esto solo para tener una idea de que tenemos dos instrumentos de medición. Uno es la propia tecnología con los datos que sacamos y otros son los vídeos que hacemos. En este último proceso hemos hecho 2 vídeos con 2 puntos de vista, unos mirando al escenario y otros mirando hacia el público. Lo que estamos viendo es la respuesta de Vicente, que es el niño que está aquí atendiendo al espectáculo. Esto se hizo en 2017. ¡Hey! 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 ¿Les quieres enseñar alguna curva o...? Sí. ¿Sí? De la atención conjunta, ¿no? Exacto, sí. Espera. Pues que no salgo. Pues no estoy saliendo. No sé qué les vas a poner, una de las representaciones se hizo al lado de una cocina, en un colegio, en el momento en el que estaban en la cocina preparando la comida. Había mucho ruido de fondo. Y dijimos, no, que el ruido continúe. Vamos a ver si nos sirvió casi de base de prueba no buscada para probar esta hipótesis. Y pudimos comprobar, ahora si lo veis en la curva, si no os lo digo yo, pudimos comprobar que la atención en los niños se mantenía y donde más ruido captamos fue en este caso en la intérprete. Lógicamente, cuando uno está trabajando encima de un escenario, pues si yo tengo aquí a alguien que está haciendo ruidos, pues me puede desconcentrar. Quizá menos al espectador, que en su posición de espectador más o menos activo ha venido a ver lo que ha venido a ver, ¿no? Y esto es lo que pudimos comprobar, por lo que la teoría de la joint attention, en este caso, pudimos empíricamente demostrarla, ¿no? Nos quedó bien, ¿eh? Improviso. Bueno, ¿saben a qué hago? No puedo cantar, pero... Vale, pues os cuento otro de los experimentos, ya os adelanto porque es uno de los que a mí más me han gustado, que tiene que ver con la dinámica de grupos. La dinámica de grupos es una línea de estudio en el que bueno, pues se desarrolla una teoría que dice cómo un grupo afecta a un individuo y cómo un individuo se ve afectado por el grupo. La teoría nos dice que hay un efecto de individualización. Esto quiere decir que en el momento en el que nosotros pertenecemos a un grupo, bajamos nuestros niveles de exigencia, de alguna manera. Esto lo pudimos comprobar, un experimento que realizamos con una metodología en el que a distintos niños, en distintos momentos, les pasamos a ver una representación. 5 minutos de una obra, solos. Y posteriormente la ven con el resto de la clase. Y ahí hemos podido comprobar cómo, en efecto, la teoría se ajusta como un guante a la empírica que hemos podido demostrar. Hemos visto que la atención del niño, en el momento en el que está solo viéndolo, no viéndose sometido al grupo, es más alta. No solo la atención es más alta, sino que la comprensión, una comprensión perceptiva, no racional, frente a lo que está viendo, es lógicamente individual y predomina, y se pueden ver en las curvas. Cuando el mismo espectáculo se muestra
con todo el grupo, vais a ver la curva del niño, como la resistencia es mayor. Lo que nos está diciendo la lectura de esa curva es que pierde, hay una autoconciencia que la pierde su autoevaluación de lo que está pasando y se la vuelca al grupo. Y el grupo, en efecto, responde de una manera distinta, menos exigente. Un grupo modifica el comportamiento, más que el individuo modificando al grupo. Y esto, una vez más, lo hemos podido comprobar. Es interesante, por supuesto es interesante, a nivel de educación también, saber las diferencias que puede haber en un sistema educativo, esto que está, no es que esté de moda, esto que, pues que se desarrolla, pues alumnos en casa, que no van al colegio, pueden tener más o menos atención en lo que están diciendo, pero también se están perdiendo lo que significa el participar de un grupo, ¿no? Este fue un experimento muy interesante. Otro, que en el momento en el que podamos vamos a ver, tiene que ver con la capacidad de percibir una cosa u otra en función de lo que se está diciendo con mayor o menor intensidad, atención o emoción. Si yo me pongo a hablar así como estoy hablando ahora, voy a ver más de una cara dormida, como estoy viendo ya, y es normal. Pero si me pongo a gritar, y hago pausas dramáticas, os capto la atención, ¿a que sí? Bueno, pues esto en cualquier grupo se puede percibir. Es interesante para los directores de escena que sepamos esto, porque desgraciadamente la realidad es que cuando vamos al teatro, por lo menos, con bastante frecuencia, vemos que nos apoyamos en discursos narrativos apoyados en lógicas racionales. Cuando el espectador, el grupo de espectadores y sobre todo también de niños, lo que están necesitando es una recuperación perceptiva y no racional de lo que está pasando. Vale, esto también lo hemos experimentado. Es un experimento en el que tenemos que darle más vueltas porque la intérprete en este caso, por mucho que le dijimos que fuera plana, como actriz que es, le costó mucho ser plano. Entonces, hay curvas que se pueden estudiar, es interesante, pero esto es otra de las líneas de trabajo que hemos hecho. Hemos hecho otro experimento que es el de precisamente el del espacio de intenciones compartidas, y hay una curva que espero que podamos ver que es tremendamente interesante y muy publicable, que tiene que ver con la respuesta del grupo frente a la excitación de la intérprete. Estamos viendo una curva específica de atención y de emoción, y en un momento determinado estamos viendo cómo con el delay de 1 a 3 segundos el grupo está respondiendo con la misma intensidad atentiva y emotiva. Hay una sincronía total con el intérprete. Es casi anecdótico que sea así. Lo que es interesante, y yo me quedo con esto, es que seamos capaces de verlo, que seamos capaces de medir esto que se está generando aquí. Vale, ya puedes explicar. Gracias. Bueno, vale, aquí directo, tenemos. Sí, bien. Este es... dos niños solos. Ok. Tenemos a dos niños, este es el experimento que os hemos dicho de la dinámica de grupo. Tenemos el niño 1, el niño 2, con un nivel de atención determinado, bastante distinto. En este caso, el niño 1, que es el azul, tenía un nivel de atención mayor, pero su capacidad emotiva, la capacidad de emocionarse, si queréis, por lo que estaba viendo, es más plana. Algo que no le pasa al niño 2, y esto suele ser así. Y también hay estudios que lo diferencian por género, es curioso esto. Posiblemente este fuese una niña y este fuese un niño. Es algo que tendremos que comprobar, pero la atención puede ser más baja, pero la emoción más alta. Esto es en las curvas cuando están viendo el espectáculo solos. Vale. Una escena de 5 minutos. 5 minutos, sí, no las podíamos tener media hora ahí. En grupo. Esta es la misma respuesta de los niños cuando están en grupo. Claro, habría que ver en la base, en el eje Y, si corresponde a los mismos valores de antes. En cualquier caso,
respetan el nivel atentivo. El niño 1 veis que tiene más variaciones, sobre todo al principio, y sobre todo hay mucha diferencia en cuanto a la captación atentiva del niño 2, ¿no? En grupo. Esta es la que a mí me interesa más, ver la diferencia que tiene el mismo niño cuando está solo y cuando está en grupo. Fijaos cómo esa pérdida de autoconciencia se puede llegar a ver de una manera tan evidente. Hay menos atención y de alguna manera presta su aprendizaje a lo que el grupo está percibiendo, porque la curva de grupo es muy parecida. Bueno, es esta, de hecho, ¿no? Es la adhesión. Es la adhesión, el concepto de adhesión, que es que tampoco quería meter mucho concepto, el concepto de adhesión o de transporte narrativo, en el que nosotros damos al grupo, por el bien del grupo, ¿no? Y fijaos qué diferencia todos estos ruidos se generan. Hay que estudiar por qué tanta curva, y se puede ver en los vídeos, la interacción con el niño de al lado. O si un niño ríe, yo me río. Y si un niño se queja, yo me quejo. Y esto es así, esto es lo que estamos viendo. Ahí no había ningún otro niño, ¿no? Aquí no hay ningún niño quejándose, entonces yo voy a expresar lo que siento. Aquí no. Y sin embargo es mi curva. La dinámica de grupos, ¿no? Eso es lo que hemos leído. Sí. Vale, este es el otro espectáculo. El otro estudio que hemos hecho cuando el intérprete, en este caso la intérprete, tenía pues una expresión mayor, una expresión menor del mismo. Son 5 minutos, me parece también que le hicimos. Sí, son aproximadamente 5 minutos de espectáculo. Y esta es la reacción grupal cuando la actriz está con más o con menos intención. Veis que es muy distinta. Y una vez más, pues es el juego que hemos hecho, ¿no? Luego hay que ver todos estos estudios que como bien ha dicho Carlos, espacios como estos son ideales para medirlos, espacios como estos festivales. Estos estudios nos sirven para luego abrir puertas y empezar a enunciar teorías o a juntar empírica a teorías ya escritas, que este tipo de empírica en grupos todavía no hay nada publicado que sepamos, ¿verdad? Sí. Esta es la curva conjunta sin emoción en la actuación. Sí. Y esta es la que tú querías comentar. Sí, esta es la que quería comentar. Fijaos la diferencia. Bueno, en este caso es sin emoción en relación a la emoción. Esta es más, es los mismos 5 minutos, el mismo... La misma ventana de la obra, sin emoción lo elonga, lo alarga de manera involuntaria, pues a lo mejor de manera involuntaria, queriendo no transmitir, me ralentizo, a lo mejor no, esto es lo que pasó, que está en el vídeo. Y esta es la misma curva cuando ya hay emoción. Veis que hay más variaciones. Bueno, yo quería haber enseñado los vídeos, pero bueno, son cosas de la tecnología. Hemos hecho un experimento porque la fundación que nos financiaba nos encaminó o nos propuso que hiciéramos un proyecto que tuviera que pudiera ser validado por el mundo de la educación. Y entonces parte del equipo, parte importante del equipo está compuesto por gente especializada en el mundo de la educación de la primera infancia. 3 minutos, madre mía, no tenemos que correr. Y este es el experimento que hicimos con... Me hubiera gustado enseñaros el vídeo porque en realidad colocamos un vídeo hecho específicamente para bebés con un lenguaje disruptivo, ambiguo, sorprendente, con un cierto grado de abstracción, pero eran vídeos específicos creados para la primera infancia, que es esta parte de las curvas que se llama Bebe Lume. Luego un vídeo de National Geographic, otra vez Bebe Lume y National Geographic. Si veis los vídeos, veréis que cuando entra el vídeo de narrativa plana que explica al mismo tiempo que se ven las jirafas, los hipopótamos y todo eso, los niños se distraen, se levantan, se da la vuelta y eso se puede ver en estas curvas. Esta es la señal analógica más parecida a una señal digital que podemos tener.
1, 0, 1, 0. Esto que veis aquí es ruido. Ruido absoluto. En los vídeos me levanto, me aburro, me voy. Pero cuando el lenguaje que se utiliza en escena, y esto para los creadores escénicos es muy importante, cuando el lenguaje es el correcto, tenemos la atención que queremos. Cuando en este caso un vídeo de National Geographic no lo es, la atención se cae. Y esto es importante para tener un feedback a los creadores de qué funciona y qué no funciona. Es casi verle el truco al mago. Esto es un análisis más micro, que es lo que yo me he ocupado de hacer. Lo que son las rayas rojas son cambios de las escenas y aquí pues, me hubiera gustado enseñaros, esto es una escena completa que es sobre los objetos prohibidos. No un enchufe, un fuego, un no sé qué. Y hay una subida, las líneas, la línea de puntos es donde empieza la escena y donde acaba la escena. Y es la subida de la curva con sus diferentes momentos. Me ha pasado en todos los análisis que he hecho hasta ahora micro, que cada vez que me iba, estamos aquí en segundos y fracciones de segundo, lo que yo veía en el vídeo lo colocaba en el timeline, echaba una línea y veía las respuestas. Sorprendente es que hubiera respuesta, antes decíamos un arco de 1 y 3 segundos, a veces es más, ¿no? Hasta unos 7 segundos. Aquí hay veces que las respuestas se sincronizan, es decir, las respuestas de principio de escena, principio de escena hasta el final dramático aquí, que sube, es una escena que se puede ver claramente, ¿no? Y luego todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos un análisis macro y todavía un análisis micro que hay que hacer, pero que todo lo que vais a ver es realmente sorprendente, ¿no? Hasta qué nivel de sensibilidad es la respuesta, estamos hablando, todos estos gráficos es la respuesta media de un grupo de 14, 15 niños, ¿vale? Tenemos las respuestas individuales, que eso sí, en principio no nos interesaba tanto. Para esto, ¿no? Y aquí vamos a la última parte. Estos son los puntos rojos son la curva de abajo es la actriz, la curva de arriba es la media de los niños y los puntos que están aquí son espacios de intenciones compartidas. Son indicios de espacio de intención compartida. En efecto, vemos que con el delay correspondiente, si hay una subida, corresponde a una subida. Si hay bajada, en este caso, bueno, se puede ver casi bajada, no es el mejor ejemplo. Este es bastante mejor. Este también, esta medio subida corresponde a subida. En esto hay una cosa curiosa. Cuanto más amplías, más ves la correspondencia, porque aquí, como tenemos un problema de escala... Y esto no está... Claro, hay todo un proceso por detrás de esto. Aquí tenéis la curva polinómica, pero también tenemos unas curvas de tiempo medio que se llaman, que la utilizamos no para ver emoción, sino atención, que suavizan los picos. Y entonces podemos ver tendencia con mucha más facilidad. Vale. Aquí estamos con dos actrices en otro espectáculo. La curva roja y la curva azul es de cada una de las actrices y la curva verde es de él. Pero lo que me interesaba aquí es la curva polinómica que ha sacado Miguel, que voy a enseñar varias funciones diferentes de un mismo espectáculo que muestran como un movimiento, una ondulación, tanto en esta como en las siguientes, en estas dos, las que he podido poner. En muchos de los gráficos nos hemos encontrado que la tendencia al final de los espectáculos era que las curvas polinómicas tendían hacia el mismo lugar en muchos casos, que hay unos ritmos que se producen como una especie de, como si estuviéramos empezando a ver o a intuir una orografía dramática en la respuesta electrodérmica de los niños. En este caso. Y aquí vamos a los casos que nos han llamado más la atención porque no se corresponden con lo que dice la teoría. Bueno, de alguna manera sí. Esto a mí me parece mágico. O sea, lo que estamos viendo aquí y lo hemos repasado más de una vez,
los datos están bien medidos, estamos viendo una respuesta, en este caso la respuesta verde corresponde a la actriz, la respuesta azul corresponde a la respuesta grupal de los niños tenían 2-3 años. Fijaos el mimetismo que se produce en esta ventana, que debe corresponder a 5 minutos más o menos, algo menos, estos 4 minutos, es total. Es total. Se puede ver también en esta función, fue bastante mágico en ese sentido, se puede ver aquí, se puede ver aquí. Todos estos picos que estáis viendo es ruido porque el sensor de la actriz, al llevar sensor, se mueve más. Pero bueno, en el momento en el que lo vayamos a filtrar, se verá más limpio, pero lo que sí vale la pena es ver el resultado de esta tecnología. Es válida para medir estas teorías, y esta empírica en teatro y sobre todo para grupos de 0 a 3 años, repito, no la hemos visto publicada todavía en ningún sitio, y creemos que estamos en un momento puntero para avanzar y juntar a la teoría datos comprobados matemáticamente, ¿no? Bueno, ha habido muchos sitios donde hemos encontrado una correlación entre la curva de la roja, en este caso son los niños, la azul es la actriz. Y muchos que no. No todos los datos valen. Ya os hemos dicho que casi un 40% no sirve, pero de los que sí sirven como esto, pues nos quedamos con los resultados, con estos resultados. Lo sorprendente aquí es algo que ya estaba apareciendo en el primer estudio, pero no nos lo creíamos mucho, que tiene que ver con la teoría que se llama en inglés counterfactors, que es la posibilidad o la teoría que sostiene que los niños hacen permanentemente hipótesis sobre lo que va a pasar. El otro día, un niño al lado mío, estábamos viendo una función que hay un momento en que la actriz coge un tiburón de juguete, se lo va a llevar a la nariz. Un segundo antes de llevárselo a la nariz, dice, le va a morder la nariz. Y eso explica que haya respuestas que se puedan sincronizar. Tiene mucho que ver con lo que Miguel hablaba de muchas de las teorías de neuronas espejos. Es decir, en el momento en que yo estoy viendo al otro hacer, hago al mismo tiempo, como sucede aquí, ¿no? Que la curva incluso dibuja la misma orografía, ¿no? Emocional. Y eso es lo que nos ha sorprendido y lo que nos lleva a pensar que este tipo de estudio puede ayudarnos a establecer no solo bases teóricas sólidas, sino que además estén amparadas en campos de experimentación y campos de observación empíricos. Es decir, que no estemos hablando de entienden, no entienden, saben, no perciben, no perciben. No, podemos abrir este campo, que haya artistas y personas de las universidades, y en este caso yo llamo a los directores de los festivales. Este estudio se hizo gracias a que estábamos haciendo un festival y era la posibilidad de reunir espectáculos sin tener que pagar un coste extraordinario, es decir, ya están en el festival, se pueden observar dentro del festival. Hay un contexto además que ayuda, que es que cuanto más relacionado con la cotidianidad de los grupos y su manera de actuar, y menor sea la intervención de la observación, porque nosotros nos hemos visto en situaciones en que, claro, en un espacio reducido, 10 personas, es decir, 5 personas en las cámaras, 2 en los ordenadores y el equipo para poder sostener todo eso, ya es mucha intervención. Entonces, el objetivo es aligerar tecnología y cada vez ir mejorando para poder, además, poder facilitar a los festivales un bagaje de conocimiento científico que en el caso de la investigación escénica no existe. Y en el caso de los bebés hay muy poca investigación de campo real. Entonces, nos cuesta muchísimo trabajo hacer todo esto, pero necesitamos la ayuda de todo el mundo, es lo que estoy intentando decir. No sé si es claro. Necesitamos vuestra ayuda, porque el conocimiento científico sin la colaboración no sirve para nada. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.
Nos hemos pasado 10 minutos, ¿no?